La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Nos vamos adentrando paulatinamente, poco a poco, en el tiempo del Adviento. Y es sumamente necesario para nuestra vida como cristianos católicos entender, aprender lo que en realidad es el Adviento. El Adviento es la primera parte, la primera etapa del año litúrgico para nosotros los católicos. El año litúrgico es ese caminar en Cristo como iglesia, teniendo, por decir así, ciertas estaciones o ciertas partes durante todo un tiempo determinado. Tenemos la primera parte del año litúrgico, que es el Adviento. Luego viene el tiempo de la Navidad, luego vendrá el tiempo de ordinario, luego nos adentraremos en la experiencia de la Cuaresma, luego el tiempo de la Pascua y volveremos al tiempo ordinario. Entonces, ese año litúrgico, en esas etapas, la Iglesia como madre y maestra nos va educando, nos va orientando a cómo vivir. Bueno, hoy quiero tomar ese tiempo para hablar sobre esto, sobre el Adviento, el tiempo del Adviento. El Adviento tiene como ese elemento maravilloso también de preparación. Y desde el Antiguo Testamento, uno de los profetas que manifestó, que Dios inspiró para ir preparando al pueblo de Israel, es el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, por ejemplo, usted puede leer el capítulo 11 del profeta Isaías, y podemos tomar algún par de versículos, del versículo 1 en adelante, cómo este profeta va anunciando la venida del Mesías, va preparando el camino del Señor. Hoy nos toca a nosotros. Texto del profeta Isaías, capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Una rama saldrá del tronco de Yesé, un brote seguirá, surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de prudencia e inteligencia, espíritu de sabiduría, valentía, espíritu para conocer a Yahvé y para temerle, y para gobernar según sus preceptos. Versículo 3 dirá, no juzgará por las apariencias, ni se decidirá por lo que se dice, sino que hará justicia a los débiles y defenderá el derecho de los humildes en el país. Su palabra derribará al opresor, el soplo de sus labios matará al malvado. Y todavía el profeta Isaías dice lo siguiente, versículo 5, tendrá como cinturón la justicia y la lealtad será como ceñidor de sus caderas. El lobo habitará con el cordero, el puma se acostará junto al cabrito, el ternero comerá al lado del león, y un niño chiquito los cuidará. Vaca y oso pastarán en compañía, y sus crías reposarán juntas, pues el león también comerá pasto igual que el buey. El niño de pecho jugará sobre el nido de la víbora, y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, pues como llenan las aguas el mar, así llenará la tierra del conocimiento de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermoso texto del profeta Isaías que prefigura a Jesucristo. Y por eso es que la presencia de Cristo viene a cambiar la historia de la humanidad, como también deberá de cambiar la historia de cada uno de nosotros. El Adviento, que significa, viene del latín adventus, que significa venida, nos plantea el hecho de prepararnos, ver el Adviento como una oportunidad para preparar mi vida, para ordenar mi vida, para hacerme un examen de conciencia, para empezar a poner orden en mi vida. Hay un santo en la iglesia
no de estos santos muy famosos, San Pascasio. San Pascasio dijo una frase muy hermosa que viene siendo como una pregunta. San Pascasio dijo, ¿de qué aprovechará saber cuándo vendrá el Señor si Él no viene primero a mi alma y vuelve a mi espíritu? Si Cristo no vive en mí y me habla, o sea, San Pascasio nos plantea en este cuestionamiento algo. ¿De qué nos va a servir a nosotros prepararnos, arreglar la casa, poner un árbol, la corona de Adviento, todos estos signos lindísimos de Adviento y Navidad, todos estos signos externos? ¿De qué nos va a servir si no preparo mi vida interior, si no pongo en orden mi mundo interior, si no verifico mi conducta, la manera como manejo mi temperamento, si no tomo un tiempo para reflexionar cómo estoy afrontando la vida, qué tan importante es Jesucristo, cómo estoy alimentando espiritualmente mi existencia? O sea, si no me hago ese tipo de preguntas, ¿para qué me preparo exteriormente? Me encontré otra frase muy breve, se lo digo muy breve, pero muy simpática, de Santa Teresa. Santa Teresa dijo, procuren ir comenzando siempre de bien en mejor. Me gusta esa frase. Procuren ir comenzando siempre de bien en mejor. O sea, es aprender a entender que el Señor nos da oportunidad. Siempre el Señor está mostrando su misericordia y su gracia. Por lo tanto, este Adviento tenemos que verlo desde esa perspectiva, verlo como una oportunidad que tengo esa gracia de Dios de vivirla para poder vivir más coherentemente mi vida. La iglesia, como madre y maestra, nos proporciona el Adviento como, como un prepararme no solamente interiormente, no solamente exteriormente, sino adquirir conciencia de lo que vamos a celebrar, cuál es el sentido real de la Navidad. Y por eso la iglesia determina que este tiempo del Adviento se divide en dos momentos. Sí, por supuesto que el Adviento tiene 4 domingos, magnífico, ¿eh? Ya hemos celebrado el primer domingo del Adviento, ya pronto vamos a celebrar el segundo, luego vendrá el tercero y luego el último. Pero lo lindo de esto es que la iglesia lo divide pedagógicamente en dos partes. La primera parte del Adviento ha comenzado del primer domingo del Adviento hasta el 16 de diciembre. Esa primera parte del primer domingo del Adviento hasta el 16 de diciembre, los textos que sobresalen son los del profeta Isaías y sobresale también Juan Bautista. Dentro de esa primera parte del Adviento, que es del primer domingo del Adviento al 16 de diciembre, sobresalen las fiestas marianas, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre, sobresale también la festividad de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, pero también hay otra fiesta lindísima mariana, el 13 de diciembre, la fiesta de Santa Lucía. Santa Lucía, la patrona de los ciegos, la patrona de... Bueno, hay tanta historia sobre Santa Lucía, ¿no? Entonces, esta primera parte la forman también los dos primeros domingos. El primer domingo es una invitación a la vigilancia. Se nos va a proponer meditar. Estamos ya en el ciclo A. El ciclo A. Cuando digo ciclo A me refiero a las lecturas de la liturgia. Estamos en el ciclo A. Y el evangelio que se nos ha propuesto y que se proclamaba el primer domingo del Adviento era San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44. En este primer domingo del Adviento fuimos y hemos sido invitados a no distraernos, a estar despiertos, atentos,
Pero cuando digo estar despiertos y atentos, no es simplemente al entorno, a lo que está aconteciendo a nivel político, a nivel social, a nivel económico, en mi familia, las necesidades, que hay que comprar esto, lo otro, que no ajuste el dinero, sino también estar vigilantes, estar despiertos, atentos a mi mundo interior. Lo que pienso, los conceptos que manejo, la manera como manejo mis estados emocionales, la forma como reacciono, la manera como interactúo con los demás, mi autoconcepto, la forma como administro mis emociones, mis sentimientos, la manera como convivo en casa, qué tan abierto soy, qué tan cerrado estoy. Entonces, este primer domingo, toda esta semana, hemos sido invitados, somos invitados a estar vigilantes, a estar atentos, centrados en Jesucristo. Ese es el primer domingo. El segundo domingo es una invitación a la conversión. Y por eso meditaremos el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12, donde pues somos invitados a enderezar el camino, somos invitados a vivir realmente a profundidad el sentido de la conversión, de la conversión. ¿Por qué? Porque aquí resalta la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista que nos invita a eso, ¿no? Nos invita a enderezar el camino para acoger a Jesucristo. Sin conversión no hay Navidad. Repito esto, sin conversión no hay Navidad. Porque la conversión parte del encuentro con Cristo, porque la conversión es la respuesta del ser humano a Cristo. Señor, yo creo en ti, yo camino en tu presencia, por lo tanto, ese creer en ti me anima a ¿qué? A vivir en libertad, a vivir en santidad, a despojarme de mis egoísmos, a despojarme de mis vanidades, de todo aquello que se opone a ti. Entonces, el segundo domingo, la segunda semana, es una invitación a la conversión. Esto tiene que ver mucho con ese cambio de vida interior. ¿De qué nos va a servir haber puesto la corona de Adviento, encender la segunda vela, poner un árbol bonito, estar pensando en tantas cosas materiales si mi corazón está endurecido? Si no soy capaz de amar, si no soy capaz de perdonar, si no soy capaz de servir a los demás, si no tengo la tolerancia, que es la capacidad de convivir con el otro que piensa diferente, a razón de la situación política, no tengo esa empatía, no tengo esa capacidad de respetar al otro, quiero imponer mi criterio, actúo violentamente, me impongo. Entonces, la conversión en esta segunda semana, el segundo domingo del Adviento, es una necesidad de nuestra vida, así como lo escucha, es una necesidad. Por lo tanto, esta segunda semana estamos llamados a reflexionar sobre nuestra experiencia con Jesucristo, cómo vivo yo, cómo puedo yo vivir plenamente, de mejor manera, este proceso de conversión. ¿Por qué no alimento mi fe a través de los sacramentos? ¿Por qué no me integro a la iglesia, a vivir mi experiencia de caminar en comunidad? Todo eso es parte de la conversión. Ahora, adentrémonos a la segunda parte del Adviento. La primera parte es del primer domingo del Adviento al 16 de diciembre. Hay dos fiestas maravillosas, una solemnidad, Inmaculada Concepción, Virgen de Guadalupe, y también tenemos la celebración de Santa Lucía. Luego también el primer domingo, llamado a la vigilancia, segundo domingo a la conversión. Ahora, la segunda parte del Adviento es del 17 de diciembre al 24 de diciembre. El 17 de diciembre al 24 es la segunda parte, por lo tanto, comprende los dos últimos domingos del Adviento. El tercer domingo del Adviento somos invitados al testimonio. Somos invitados al testimonio. Es el tercer domingo del Adviento, es el domingo del Gaudete, ¿no? El domingo de regocijarse, el domingo de la alegría. Nos centramos en la Virgen María, ¿no? En la Virgen María está el Evangelio que se nos propone en el ciclo A sobre San Mateo, capítulo 11, versículos del 2 al 11. Este mensaje central del domingo del Gaudete es
la alegría, el gozo espiritual, el gozo. Y tomamos como referencia a la Virgen Santísima. La Virgen María, que tiene la capacidad no solamente de escuchar el mensaje del ángel, sino la capacidad de acoger, la capacidad de vivir esas experiencias diversas en ese tiempo de espera, en ese tiempo de su propio adviento que ella vive, pero que lo vive de una manera expectante y con signos hermosos de la alegría. Somos invitados a buscar la alegría en el Señor. Somos invitados a buscar la alegría en el Señor. Mire, hay personas que no han entendido todavía la dimensión, el significado, la riqueza de la Navidad, porque se han quedado únicamente en una experiencia material, pensando solo en comer, en regalos, en cosas materiales. Pero la alegría en el Señor nos hace ver que quien causa esa alegría es Jesucristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos buscar la alegría en el Señor, no en el dinero, no en los bienes materiales, en el Señor. Y buscar la alegría en el Señor es, por ejemplo, buscar un sacerdote para reconciliarte, buscar comulgar, pedir perdón, dar el perdón. O sea, todo esto provoca alegría en el Señor. Por eso cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que para vivir este tercer domingo del Adviento, el domingo del Gaudete, tuvimos que haber vivido profundamente, nos ayudará mucho más haber vivido el primero y el segundo domingo, la primera y la segunda semana, porque todo ese es un proceso de preparación espiritual. La iglesia no te ofrece recetas de cómo hacer un pan, cómo hacer un pollo, cómo hacer un arroz con esto. No, no, no. La iglesia lo que te ofrece es la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, para que vayamos entendiendo como pueblo cristiano que somos, cómo realmente vivir estos momentos tan fuertes, tan hermosos del tiempo litúrgico. Luego del tercer domingo, pasamos al último domingo. El último domingo, el cuarto domingo del Adviento, es el domingo que se le conoce como el domingo del anuncio, ¿no? El domingo de la buena nueva, el domingo del anuncio que está tomado de San Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 24. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 24. En ese domingo ah, sobresalen dos figuras, la Virgen María y San José, los padres terrenales de Jesucristo. Y estas dos figuras nos ayudan a entender que ya está próxima la Navidad. Por lo tanto, tengo que seguirme preparando, preparar el corazón para acoger a Cristo. La Virgen María y San José son un ejemplo lindísimo de cómo acoger a Cristo, en humildad, en sencillez, en apertura. Entonces, vivir cada uno de nosotros el sentido de esta última semana del cuarto domingo del Adviento desde una actitud de servicio, de apertura al otro, de compartir con los más pobres. Entonces, este camino del Adviento finaliza en la última semana con esa actitud, o debería de finalizar. No estar pensando solo en mí, en mi familia, lo que vamos a comer, sino qué podemos compartir. ¿Qué podemos compartir con este vecino, este familiar? ¿Qué podemos compartir con algún hermano de la comunidad? ¿Qué podemos compartir, vaya, con el vigilante de nuestra colonia, con el guardia que está ahí en un supermercado, que también tienen hambre, que también pasan necesidad? Entonces, pensar en el otro, pensar en el otro. Imagínate tú qué diferente hubiera sido celebrar este tiempo. No sé si, no creo que hubiera un tiempo, si Jesús hubiera venido en una nube, si Jesús hubiera venido en una nube, todo divino, todo sobrenatural, eso podría ser hasta inalcanzable para nosotros. Pero de la manera como viene el Señor, desde una acción tan sencilla, tan humilde, de encarnarse en el vientre inmaculado de la Virgen, y se encarna ahí y se va gestando el misterio de la encarnación para hacernos ver que es Dios quien se aproxima a nosotros,
que no somos nosotros los que nos aproximamos a Dios. Por eso yo reafirmo mi fe cristiana católica, porque, porque voy entendiendo algo. Las otras religiones enseñan de que hay que buscar de Dios, hay que buscar a Dios, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que hacer esto para que Dios me perdone, yo tengo que hacer esto, lo otro, porque yo tengo que buscar a Dios. Pero aquí es Dios quien me busca. Y Dios me busca porque me ha dado el libre albedrío, porque tengo la libertad de tomarlo o no tomarlo, que tengo la libertad de creer o no creer. Entonces, este último domingo del Adviento nos genera un preámbulo para la Navidad maravilloso. En el tiempo del Adviento somos invitados, por ejemplo, a educarnos en la espera, en la espera. Profeta Isaías había profetizado tantos años antes de la venida de Jesús. El pueblo tenía que aprender a esperar. Usted y yo tenemos que aprender a esperar. Luego también a acrecentar la virtud de la esperanza, la confianza en las promesas del Señor. Y luego a estar vigilantes, atentos. Hay una gran corriente de consumismo hoy en día, hay una gran corriente de enojo, de frustración, de violencia a razón de las elecciones, pero estar vigilantes, atentos, discerniendo. ¿eh? También el Adviento en estas 4 semanas, como le he comentado, que tiene el Adviento, somos invitados cada uno de nosotros a prepararnos interiormente. Por eso el Adviento tiene una dimensión cuaresmal, una dimensión penitencial, mejor dicho. Entonces, este tiempo del Adviento es válido para nosotros los católicos practicar, por ejemplo, vivir, experimentar el sacramento de la reconciliación, la participación más asidua, más constante, más continua de la Eucaristía, meditar más profundamente la palabra de Dios con menos velocidad, mayor serenidad, mayor tranquilidad, buscar momentos de sosiego, orar en familia, por eso está la corona de Adviento, que tiene una simbología muy lindísima y que la podemos llevar a cabo en el hogar. En las parroquias hay folletitos para hacer oración en familia durante el tiempo del Adviento. Entonces, hay una riqueza catequética maravillosa que la Iglesia nos proporciona. Y todo esto sirve para prepararnos interiormente. También el Adviento nos invita a poner en práctica las virtudes cristianas. Virtud cristiana como la solidaridad, la generosidad, el acompañar al que sufre, el escuchar, el perdonar. O sea, todas estas virtudes que Jesucristo nos ha venido a revelar, pues el Adviento es propicio para llevarlo a la práctica. Y por último, el Adviento es una experiencia de transformación interior, una experiencia donde nos promueve, nos lleva a un cambio de vida, a un cambio de vida. Entonces tenemos que hacer esto, pensar un poco en esto. Por lo tanto, termino la reflexión con una invitación. Responda 4 preguntas. 4 preguntas. Anótelas si gusta. ¿A quién espero? ¿Por qué lo espero? ¿Para qué lo espero? ¿Cómo lo estoy esperando? ¿A quién espero? ¿Por qué lo espero? ¿Para qué lo espero? ¿Cómo lo espero? Que el Señor le bendiga, le inspire y le anime en lo que reste este tiempo del Adviento. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.